Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, muy bienvenidos sean a este programa especial, este programa que ya es tradición en nosotros, que hacemos todas las trecenas previo al arranque de la trecena, exactamente del último tonal de una trecena, hacemos un programa para analizar la imagen que engloba y le da sentido a la trecena siguiente, que en este caso será la trecena Sequetzpaling, y que inicia mañana a partir de mediodía. Nosotros nos adelantamos un poco a ello y hacemos el programa previamente para que ustedes tengan toda la oportunidad, toda la información a tiempo y mañana cuando nos veamos temprano en Tlapohuía, ustedes ya dispongan de todo lo necesario, todo lo que hay que saber para poder vivir la trecena que comenzará mañana, la trecena Secochpani, la trecena número 12 del Tonalpohualli y que está próxima ya a dar inicio. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos van a seguir a través de Facebook Live, quienes estén conectando para acompañarnos a esta hora. También a todas las personas que nos verán de manera diferida dentro de un rato más, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube. Y quiero agradecer también la presencia de mi compañero, el Tlacuilo Gerardo Ingram, autor de la imagen que ustedes están viendo en pantalla, de la imagen de esta trecena. El Tlacuilo que ya ha reconstruido ya muy cerca del 40% de la Mosh Borgia, que incluye, por supuesto, todo el almanaque completo de trecenas. Tlacuilo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Rolando? También aquí muy contento ya de volver a estar presente el día de hoy por segunda vez consecutiva y listo para dar inicio a una nueva trecena con todo el brío que se requiere. Gracias. Gracias, Gerardo. Así es, ya de color amarillo, todos estamos ya de color amarillo. Bueno, a ti te falta el amarillo, pero Me estás faltó el amarillo hoy. con el corazón amarillo listos para esa tercera que corresponde al rumbo del Huitzlampa. Muy bien, te cedo entonces la palabra para que des inicio a esta trecena. Excelente, pues muchas gracias de nuevo y vamos al grano entonces. Esta es la imagen reconstruida, revitalizada de la original que está en la lámina número 70 no es cierto, la 69, la 69, la Mostly Borgia, y corresponde a la trecena decimosegunda. Es decir, de las trecenas que corresponden a la segunda mitad, ya entramos con esta a la segunda trecena. La decimosegunda que lleva el nombre del primer tonali que está presente, del tonali que abre la trecena y que es Sequetzpaling, uno lagartija. Ustedes pueden observar en la parte de abajo y en el extremo derecho de la pantalla los cuadretes que corresponden a cada uno de los momentos, a cada uno de los tonalis que conforman la trecena, que sabemos que son los 13 números, los 13 tonalti, los 13 espacios. Bien, de cada uno de esos cuadretes corresponde a un glifo, y el glifo que abre la trecena es el que le da rumbo y sentido a todo el periodo trecenal. Pero en realidad lo importante, además del nombre, es el acompañamiento de la trecena, es decir, bajo qué influencia, en qué contexto, qué temática, qué acompañantes están conformando lo que sería el arquetipo de la trecena, porque es el más importante de todos en términos de que permea a cada uno de los tonalis que se van sucediendo uno por uno hasta llegar al final a los 13. Así que vamos a dedicarle un buen análisis, primero iconográfico y ya después interpretativo, a la imagen que tenemos en pantalla, donde vamos a observar quiénes son los patronos. Y digo patronos porque en este caso, como en la mayoría de las trecenas, hay dos, hay unas pocas en las que hay tres o cuatro, digo tres o cuatro, uno solo nada más, digo, en tres o cuatro ocasiones aparece solamente uno. Aquí tenemos la aparición de dos de ellos. Lo peculiar de este acompañamiento en este caso es que pareciera que el personaje está apareciendo por duplicado. Ahorita van a ver por qué lo digo. Primero hay que ubicar quién está sentado en el Icpali, es decir, quién detenta el patronazgo, quién es el mero mero en esta ocasión. Y en el Icpali, en el trono de color rojo que tenemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos nada menos que al señor Itztlacoliuqui, el señor del cuchillo curvo de obsidiana, así es como le traducen su nombre. Y lo interesante aquí es que él mismo es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. ¿Y quién es Yayauqui Tezcatlipoca? Bueno, Yayauqui Tezcatlipoca es el que tenemos en el lado derecho de la pantalla. Por eso les decía que es muy interesante, ya que pareciera estar como reflejándose, y creo que la comparación puede tener mucha, mucha validez cuando sabemos que Tezcatlipoca es el del espejo humeante, el señor del espejo humeante.
y el hecho de que él aparezca en muchas versiones, se manifieste en diferentes personajes, entre ellos Iztacolyuki, nos hace pensar que precisamente el hecho de que aparezca en esta ocasión como el corregente, pues es un juego interesante en el que él mismo se está reflejando como si fuera su otra parte, su contraparte, estuviera presente a través de dos manifestaciones del mismo numen, cada uno de ellos evidentemente con una función específica diferente, pero finalmente pues es el mismo. Lo interesante de Iztacolyuki son algunos detalles que vamos a mencionar. En primer lugar, que es, por un lado, que no, el que está en el Iqbal en este momento tiene la cara prácticamente cubierta y todo el cuerpo también, no le vemos brazos, no vemos piernas, no vemos rostro, no vemos absolutamente nada de él. De hecho, quien no conozca cómo está configurada la imagen puede pensar que es un amasijo de elementos, un tipo de superposición de objetos, sin ningún tipo de reminiscencia de que hay un personaje debajo de todo eso, ¿sí? Sin embargo, si lo analizamos, está sentado y está envuelto completamente en con una vestimenta de color blanco, tiene la cara también completamente cubierta y además lleva un gorro cónico que hace juego con los colores y el decorado que tiene precisamente también en lo que correspondería a la máscara. Lo interesante es que además tiene un moño en la parte que correspondería a los ojos. Más adelante vamos a ver algunas otras imágenes que nos van a revelar que este es uno de los rasgos, si no diría sí, si no el más importante, pero sí el más notable para identificar a Itztlacoyuqui, esa venda en los ojos. Digo venda porque no es que no tenga ojos, no es que no pueda ver, es que se está tapando la vista en ese momento. Es decir, tiene una intención esa cuestión, no es simplemente un adorno. Es uno de los rasgos, como digo, más interesantes e importantes para definir e identificar a Itztlacoyuqui. El resto de elementos, el hecho de que no se le vea ningún rasgo y ninguna parte del cuerpo, nos indica que él está convertido en ese momento, está configurado como un bulto mortuorio. Sabemos que cuando las personas morían, en algunos de los ritos funerarios, los personajes eran envueltos en telas o en petate eran envueltos, se hacía un bulto con ellos y luego se enterraban y en algunos otros casos muy específicos también se incineraban. Sin embargo, bueno, esta cualidad de muerto, esta característica del estar muerto o de estar convertido en un bulto, es algo interesante porque pudiéramos pensar en el caso de la dualidad que acabo de mencionar con Tezcatlipoca a su derecha, sí, a su derecha, podríamos pensar que este es Tezcatlipoca vivo y este es Tezcatlipoca muerto, por llamarlo de alguna manera. Aunque aquí lo muerto no debemos entenderlo como que está muerto y por lo tanto inerte y ya no, pues ya no tiene ningún tipo de actividad. Es más bien una cualidad que también añade características al personaje. El otro detalle, además de la... Ah, bueno, el gorro curvo, que como decía, le da el nombre, prácticamente es un elemento probablemente que visualmente nos ayude a identificarlo y a recordar, como si fuera un recurso mnemotécnico, recordar cuál es el nombre, cómo se pronuncia el nombre de este personaje tan peculiar. Lo importante también es conocer cuál es el ámbito de influencia o quién es Iztlacoyuqui, cuáles son las funciones que desempeña dentro de el contexto de la trecena y cuál es la función que cumple en toda pues, la mitología y su relación con Tezcatlipoca. Bien, hay un ámbito que corresponde a... Hay muchos números que tienen que ver con el maíz, ¿sí? Hay una serie de personajes que tienen que ver con diferentes momentos del maíz, de su crecimiento, de la mazorca, Xilonen de la parte tierna del maíz, está por ahí también Zipaquli asociado en su nombre con la semilla, es decir, hay una gran cantidad de conceptos que están arraigados en las ideas originales que tienen que ver con el maíz. Recordemos que el maíz tiene que ver con el ser humano a muchos niveles, no solamente como su alimento, sino como un ser que fue creado para convivir y para crear una simbiosis con el ser humano de la quinta humanidad. En la leyenda de los cinco soles, justamente allí se ve en un episodio, después de que el sol ya está en el firmamento, después de que la humanidad ya fue creada, entonces lo siguiente que hay que resolver, y en este caso le toca a Quetzalcóatl, es resolver qué es lo que va, de qué se va a alimentar esa nueva humanidad, entonces él va y consigue el maíz.
Entonces, el maíz y el ser humano prácticamente se crean al mismo tiempo. Se crean el uno y el otro para convivir y para depender el uno del otro, que es de la forma en la que la relación entre el maíz y el ser humano actualmente sigue vigente, en la que el maíz no existe en el mundo natural y depende del ser humano para ser cultivado y seguir creciendo y existiendo. Y de la misma manera pudiéramos pensar que si el maíz no existiera, tendríamos que cambiar completamente nuestros hábitos alimenticios y seguramente podríamos pensar hasta en una crisis alimentaria, ya que actualmente el maíz resulta que alimenta a una gran cantidad a una buena parte de la humanidad en todo el mundo. Entonces, el maíz tiene tanta importancia en todas estas temáticas, en esta cosmovisión, que muchos personajes están asociados también a las ideas y los conceptos que tienen que ver con el maíz. E Iztacoliuqui tiene que ver también con ese proceso y particularmente con el final del proceso en la época en la que vienen las heladas, en la que ya hace frío y entonces regularmente cuando el frío llega, la mayor parte de los lugares a donde se siembra el maíz, pues ya no se cosecha. Esa es la época en la que ya se acabó la cosecha, ya la recogiste y viene el frío y entonces tienes que esperar a que llegue la próxima temporada para volver a sembrar. Eso en los lugares donde el frío es muy extremo y imposibilita por completo la posibilidad de poder tener otro cultivo. En las zonas más cálidas, evidentemente, esto no es así y en ocasiones hemos escuchado que en el mundo maya, por ejemplo, en el sureste, hay lugares donde tienen hasta dos y hasta tres cosechas al año porque no tienen este tipo de problemas. Y también hay que decirlo, el maíz también es tan variado en sus formas y en sus características que existen ciertas mazorcas precisamente preparadas o diseñadas para sobrevivir y tener pues ningún problema cuando el frío ataca, que en otras ocasiones otros tipos de maíz pues sí no aguantan ese tipo de clima. Así que Itztlacoliuque entonces se menciona o lo relacionan también con, por un lado, con las heladas y con el frío, como lo acabo de mencionar, y por otro, con la justicia. Este señor tiene algo que ver con la cuestión del ajusticiamiento, el buscar la justicia, una retribución, algo que nos haga ver que precisamente existe una respuesta adecuada a algún tipo de transgresión o algo por el estilo. Itztlacoliuqui tiene que ver con el concepto en el sentido más amplio de la justicia. Y es interesante notar que pues aquí habría que analizar con más detalle cuál es el origen de todas estas eh, asociaciones, pero es curioso porque es el único personaje que por cierto tiene la cara vendada, es decir, que no tiene la vista activada, es decir, no está siendo influido por lo que pasa allá afuera, al menos desde el punto de vista de la visión, y es un rasgo que pudiéramos decir que comparte con esta idea de que de la justicia es ciega, ¿sí? Que también en el mundo occidental y en muchas otras culturas ya se ha adoptado, en el que vemos que la justicia la representa y no todos los logotipos de los bufetes de abogados y todo lo que tiene que ver con las cortes y con el poder judicial y todo, siempre ponen a la justicia como su emblema y siempre la ponen con una venda en los ojos. Evidentemente, esta es una idea y una imagen que viene de otra cultura y que corresponde a otro tipo de valores. Sin embargo, sí hay que mencionar que la asociación de la justicia en general con dos personajes de diferentes culturas que también comparten el rasgo de tener los ojos vendados, bueno, pues es peculiar y había que mencionarlo porque pues en una de esas es muy antiguo el origen de esta idea y probablemente en este caso sea coincidencia o algo exista ahí de conexión entre ambos símbolos que aluden al mismo tipo de valor. Entonces, Itztlacoliuqui es el señor de la justicia, es el señor de las heladas y el señor del frío, que también, insisto, se involucra con el cultivo y la parte que corresponde al maíz, sobre todo en su última etapa. Así que Ixtlacoliuqui entonces es el señor de la trecena, es el mero mero de la trecena, pero no está solo. Está acompañado, como ya dijimos, de su contraparte, que en este caso es él mismo, en su versión principal, como Yayauqui Tezcatlipoca, el famosísimo Tezcatlipoca negro, que ya ha tenido apariciones múltiples, como Chalchutotolin, como Tepeyoloctli, ¿sí? Justamente venimos de una trecena y hoy en la mañana
estábamos comentando de la triple aparición de Tepeyolotl en Tonali, que todavía hoy estamos en esa influencia. De hecho, estamos ya a punto de empezar el Tonali el último Tonali de la tercera Somatli. La aparición de Tepeyolotli, que también es Tezcatlipoca negro, ya apareció como Chalchutotolin, como señor del glifo Tecpat, etcétera, etcétera. Yo diría que es uno de los personajes que más aparecen, pero casi nunca aparece con su forma normal, digamos, con sus atributos tradicionales, y en ocasiones aparece como esos otros personajes porque está cumpliendo otras funciones, transmitiendo otro tipo de mensaje. Lo interesante es saber que su vinculación con el personaje principal, su vinculación con la advocación principal, no la pierde, ¿sí? Se enfatiza una parte de su personalidad o de sus características sin que pierda todo lo demás, y por supuesto tampoco pierde las asociaciones con el resto de personajes que componen el complejo de Tezcatlipoca. Vamos a ver más adelante otras imágenes que también nos muestran este tipo de conexiones y de relación entre los personajes. Pero entonces del lado derecho tenemos a Tezcatlipoca en su forma más común, por llamarlo de alguna manera, y que es la forma en la que todo el mundo ubica a Tezcatlipoca. Quienes lo conocen saben que hay varios emblemas que lo hacen inconfundible, y entre ellos el que nos da la pauta para leer su nombre, para poder ver cómo se llama el personaje y a lo que alude su nombre, y tiene que ver con el espejo humeante. Es el señor del espejo humeante, Tezcatlipoca. Tezcatl, espejo, y Popocatl, el humo, ¿no? El espejo humeante más bien sería lo más correcto, así lo más literal. Espejo humeante sería su nombre. Y bueno, las características, aparte de los espejos que tiene en su cabeza, que es el más evidente de todos, también tiene otro que corresponde al punto específico donde se supone que debería estar su pie derecho. Vean cómo él está avanzando, está dando un paso, pero uno de sus pies, pues no hay pie. Lo que hay ahí es una configuración de elementos muy peculiar que nos muestra un espejo idéntico al que tiene en la sien, en la cabeza. Pueden observar, es igualito, con un círculo rojo como la base del espejo, y en medio el color negro del espejo de obsidiana, que es el que representa Tezcatlipoca. Y el humo probablemente tenga que ver también con una cuestión fonética o visual que nos indique el humo que sale de ese espejo. Lo interesante es que Tezcatlipoca perdió ese pie, según nos cuenta el mito, cuando Tezcatlipoca y Quetzalcóatl decidieron pues crear el mundo, crear esta realidad que conocemos, y ellos para ello toman como materia prima el cuerpo de un ser primigenio, el cuerpo de un reptil gigantesco que existía como el único ser sobre las aguas primigenias, las aguas primordiales. Este ser yacía tranquilamente sobre esas aguas, era gigantesco y era un reptil que identificamos actualmente con el Zipactli, que es uno de los glifos, el primero, de hecho, el que abre la cuenta, precisamente por cumplir esta función de un ser primigenio antiquísimo que nos remite a los orígenes de todo. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl entonces se ponen de acuerdo y deciden que con el cuerpo de ese animal van a crear la realidad, van a crear el mundo que habitamos. Entonces lo despedazan, lo destrozan, y con esos pedazos conforman lo que viene a ser la tierra y el cielo. O sea, separan la tierra y el cielo con las dos mitades del Zipactli, que era la materia prima original con la que fue creado todo ello. Para atraer al Zipactli, para poderlo vencer, para poderlo engatusar, necesitaban una distracción, y al parecer Tezcatlipoca sacrifica su pie en ese periplo para poder llevar a cabo el objetivo, ¿no? Con el cuerpo del Zipactli crear la realidad. Entonces, ese es un mito muy interesante que lo vincula con el origen de todo, pero lo peculiar es que el piecito en ocasiones, fíjese aquí, se ve con el espejo, pero en ocasiones se ve el huesito que sale, ¿no? De que le fue arrancado. Pero aquí más bien pareciera que el pie está saliendo o entrando en el espejo. Podríamos pensar, y eso también es una metáfora muy interesante que existe en otras culturas, el espejo es como un portal en el que te puedes reflejar y puedes acceder al otro, al reflejo, puedes acceder a tu reflejo. Hay muchas ideas en la psicología y en varias de las
ciencias de la antigüedad que nos hablan de este tipo de ideas ya desde épocas remotas y que están presentes justamente en las mitologías de muchos pueblos del mundo. Bueno, pues aquí también esa es otra de esas ideas que parecieran tener algún fundamento universal o inconsciente, de modo que surgen de repente en varias culturas símbolos similares en este sentido. Entonces, el pie de Tezcatlipoca, allí donde estaba su pie originalmente, ahora lo que estamos viendo es el espejo que le da el nombre a Tezcatlipoca. En ocasiones vemos que su espejo aparece solamente en la cabeza, en ocasiones aparece solamente en el pie, o en ocasiones, como en el que estamos viendo, aparece además en ambos lugares. Y en otras más, aparece incluso en su escudo o en otros lugares. Sí, es un elemento que reiteradamente se aparece y siempre en asociación con Tezcatlipoca. Los otros elementos que lo hacen característico son obviamente su maquillaje, el maquillaje en su cara, su decorado facial, es muy peculiar y normalmente lo hemos visto descrito como las dos franjas amarillas en su rostro. No, las franjas amarillas son la piel del personaje que está disfrazado, o sea, del individuo que sirve como base para colocar los atributos, y las franjas negras son lo que constituye la pintura que tiene en tres franjas en la frente, en la nariz y en la barbilla. Vean cómo todo su cuerpo, excepto las manos y ese par de franjas en su cara, están pintados de color negro. Él, al igual que Quetzalcóatl, es un oficiante. Tiene que ver con el dedicarse plenamente a una labor, pero en el caso de Quetzalcóatl, que es sacerdote, oficiante sacerdote, aquí su oficio pudiéramos decir que es la guerra. Tezcatlipoca Negro es el guerrero arquetípico. Siempre que lo veamos, prácticamente lo vamos a ver portando sus armas porque es una de sus características principales. Ahí lleva el chimali, ¿sí? Lo están viendo aquí, su rodela, su escudo, en la misma mano que está blandiendo un atado de 3 flechas, y en la otra mano lleva también un elemento muy importante de cacería y de guerra que es la lanzadera, el atlatl. Ese es una de sus características. Por supuesto, también las otras dos emblemas son su astacheli, ¿sí? Que es ese tocadito que tiene en la frente, esa borlita de color blanco donde sale una pluma doble de garza, es una pluma de color blanco, que es la pluma de la garza. Es un tocado muy sencillo, pero que también es característico de los personajes asociados a Tezcatlipoca, y aquí lo tiene él. Y por último, uno de los también más emblemáticos y más importantes, y que comparte una buena cantidad de personajes que obviamente ya con eso lo asociamos directamente, hay una conexión con Tezcatlipoca, es el anáhuatl, que es el collar que tiene, este collar que es de concha, de un material de concha, y es un círculo, una especie de dona que vemos aquí, de color blanco, y con esa parte de color rojo porque son el cuero con el que está hecho su collar, y de ahí le cuelgan. Eso se llama anáhuatl y es el collar especial dedicado a los personajes que tienen que ver con los conceptos alrededor de Tezcatlipoca, que en sí mismo pues es un personaje muy complejo, y todo lo que tiene que ver con él también es bastante misterioso y críptico todavía a estas alturas para varios de los investigadores que se han dedicado a ello. Bueno, pues es una figura fascinante, muy retadora, pero que conforme se va comprendiendo su función, nos va revelando también una buena cantidad de todo lo que involucra Tezcatlipoca, y acaba por revelar como el personaje principal en el ámbito de los númenes que están directamente asociados al ser humano, directamente, junto con Quetzalcóatl. Así de importante es Tezcatlipoca. Yo me acuerdo cuando estaba chavito, la primera vez, pues, chavito, no recuerdo la edad exactamente, pero seguramente adolescente o algo así, la primera vez que escuché el nombre de Tezcatlipoca, y que desde entonces lo recuerdo, me acuerdo que si no se fue a una revista o en algún lugar vi y decía Tezcatlipoca, Dios de los dioses. Y eso se me quedó muy marcado, y hasta la fecha lo recuerdo, y por supuesto que eso nos da una pauta para pensar en la importancia, que no recuerdo exactamente lo que el artículo decía al respecto, además ni siquiera estoy seguro de haberlo leído,
pero la frase se me quedó muy grabada y eso, bueno, pues nos da una pauta para pensar en la importancia, ¿no? En el papel tan importante, tan grande que tiene Tezcatlipoca en todo esto. Y por eso también nosotros siempre decimos y lo vamos fundamentando cada vez más, nos vamos dando cuenta de más cosas, de la función tan relevante que tiene Tezcatlipoca en todo ello, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparecen obviamente en este ámbito dos personajes que tienen esa conexión tan interesante. Y bueno, Tezcatlipoca también recordemos que representa toda esa parte oscura, misteriosa, que no es, que es desconocida o inconocible de la realidad, pero que sabemos que existe y hay formas de conectar con esa otra realidad. Y por eso Tezcatlipoca también tiene la característica, no solo de metamorfosearse y mostrarse, aparecer con otras formas, con otros personajes, sino también la capacidad de transitar entre planos y transitar de una realidad a otra. Por eso el concepto del espejo también le viene muy bien para entender ese tránsito y ese pasar de un lugar a otro, nahualizarse en otros seres, convertirse en otras cosas. Escatlipoca tiene esa función, tiene esas cualidades y por supuesto es el guerrero arquetípico. Con todos estos datos ya nos podemos comenzar a imaginar algunos ámbitos, algunos contextos que la trecena nos presenta, pero tenemos que necesariamente atender a los demás elementos que aparecen en la escena y que la complementan porque el contexto está conformado por los 5 elementos que vemos en pantalla. Hay otros 3 que no por ser más pequeños o no ser los personajes son menos importantes, ya que, insisto, acaban por redondear el mensaje y le añaden atributos especiales a la temática de la trecena. En la parte de arriba, mero en medio de los dos personajes, tenemos una vasija, una bandeja muy bonita con unas patitas y de color azul, que incluso tiene un decorado muy especial con la greca escalonada, la Xicalcoliuqui, y contiene tamales. Por lo regular, la ofrenda de tamales se presenta de esta manera, ¿sí? Lo peculiar de aquí es que lo estamos viendo de cabeza. La ofrenda está volteada. Evidentemente, algún mensaje simbólico que tiene que ver con esto. Lo más sencillo sería pensar que, bueno, pues el maíz, los tamales se cayeron, los tamales se tiraron o algo por el estilo, pero si atendemos al mundo simbólico, a la interpretación simbólica de los elementos, vemos el contexto, que estamos hablando de ritualidad, estamos hablando del contexto de una trecena, tenemos que pensar en una interpretación más adecuada y que puede ser metafórica o que puede ser figurada para darnos a entender algo, pero evidentemente en este caso la ofrenda de los tamales está puesta de cabeza por alguna razón particular. Otro detalle importante es el personaje que aparece, que es el tercer personaje, hablando de individuos, de personajes, de humanos, y estamos viendo uno que está pequeñito, está muy chiquito en comparación con el tamaño de Tezcatlipoca y de Iztacoliuqui. Aquí también aprovecho para mencionar un detalle, el hecho de que esté pequeñito no lo convierte en un niño necesariamente, ¿sí? Sino que también la jerarquía de las imágenes, el tamaño y la posición de las imágenes, nos hablan de su importancia dentro del contexto de la misma imagen, sin pensar que el hecho de que esté un ser pequeño ahí necesariamente tenga que convertirlo en su interpretación debe ser que es un niño. Es un personaje que en este caso es un humano, desnudo, y que bueno, pues es parte del contexto que nos presenta la escena, pero que evidentemente no es tan importante como Tezcatlipoca y como Iztacoliuqui, que por el tamaño y la posición que tienen, nos indican que ellos son los más relevantes para el, el- la, lo que la trecena nos transmite visualmente a través de sus elementos. Y por último tenemos el tercer elemento, que es otra vasija, en este caso más bien es una olla de pulque, un cómic de pulque, de barro, perdón, pero contiene pulque. La mayor parte de las veces también la vemos como aparecer como ofrenda, en ocasiones el pulque aparece casi siempre en una tinaja de color blanco, con otra configuración un poquito más geométrica, más cuadrada. En este caso, pues es muy estilizada, muy abombada, muy bonita el- la olla de barro, pero lo que sí es inconfundible es la espuma de color blanco que está allí colocada en la parte de arriba,
de donde también, por cierto, surgen 4 florecitas, indicándonos que el contenido y la cualidad del elemento, pues es que es algo sagrado y es algo florido. El otro dato interesante es que está adornada también esta olla con 3 banderas de color blanco, pero con un decorado también muy especial, que son unos picos, unas especies de V, así, ¿sí? Donde se ven que son unos picos de color blanco, lo cual también es un elemento visual que, que reconocemos como asociado a los ámbitos y los temas que tienen que ver con el pulque. ¿Sí? Entonces, imagínense, tiene que ver con el sacrificio y tiene que ver con el pulque, que ya podemos comenzar a imaginar alguna especie de uso o alguna especie de significado alrededor de esta bebida sagrada tan importante y el que aparezca asociada con estas banderas en el contexto de una ofrenda donde los tamales están volteados, el pulque está presente como parte de ese ritual y bueno, pues donde aparece el guerrero arquetípico y el señor de la justicia y las heladas como los elementos para completar la descripción de todo lo que estamos viendo en pantalla y ya posteriormente comenzar a unificar, a unir las piezas del rompecabezas para conformar un discurso alrededor de lo que la trecena comunica. Rolando, Un ser esquivo, Tezcatlipoca, sin duda, sin duda. y la identidad de Islacoliuqui lo es todavía más, porque recordemos que Islacoliuqui, yo diría que hay tres cualidades esenciales en Islacoliuqui que debemos tener en cuenta. La primera de ellas, con la que lo vemos aparecer, y aprovecho para marcar con cada uno de estos elementos sus vinculaciones a los distintos rumbos, en su vinculación directa con el rumbo de Tlahuistlampa, que es como regente del glifo Acatl, vemos precisamente una representación de Isla Coliuqui casi muy completo, parecido o en aspecto a Tezcatlipoca y con los ojos cancelados, con la vista cancelada, los ojos vendados. Tenemos otro elemento importantísimo en Iztacoliuqui que también aparece en otras representaciones y que me remite mucho, obviamente, esta imagen que vincula a Iztacoliuqui con el Huitzlampa y que es el gorro curvo. ¿Por qué lo vinculo mucho con esta imagen? Porque el gorro curvo incluso empieza desde la cara, si ustedes se dan cuenta, viene la forma y se curvea hacia arriba. Y la otra imagen que recuerdo mucho es la imagen que aparece en la lámina 50 de la Mochilorra, que ya tendremos oportunidad de verla más adelante, y que es donde Isla Coliuqui aparece con el gorro, pero en este caso no tiene la vista cancelada y aparece incluso con otros elementos. Ya llegaremos a esa imagen para desglosarla, pero digamos que ahí hay tres cualidades. La vista cancelada la puede tener Isla Coliuqui, el gorro curvo de obsidiana es otra de las cualidades que puede tener y que lo identifique como también este numen. Es otra de sus cualidades y sus relaciones con los diferentes rumbos. Por otro lado, también tenemos que para Isla Coliuqui puede combinar las cualidades de diferentes númenes, también eso ya lo veremos más adelante cuando analicemos la imagen del rumbo norte, pero quiero ser enfático en eso, porque Isla Coliuqui le llamamos a este complejo de imágenes que aparecen en diferentes facetas, en diferentes momentos, pero que sí podemos asociar que por lo menos en su aspectación como regente de Acatl o en su aspectación también en el rumbo del norte, y en otros documentos donde también aparece, sí tiene una relación muy estrecha y muy peculiar con Tezcatlipoca. Lo más interesante de todo ello es que aparece justamente aquí frente a frente y aquí creo que vale la pena también remitirse un poco al momento en que nos encontramos dentro del circular de las trecenas. Hoy precisamente, como lo estamos diciendo, ya a esta hora estamos plenamente dentro del tonal y final de la trecena Seo-Somatli, la trecena que estuvo regida por Tlazolteotl y por Tepeyoloctli, Tepeyoloctli, que es una expectación de Tezcatlipoca. Recordemos que probablemente el numen más presente en el Tonalámatl, en el Tonalpohualli mismo y en las láminas de la Moxtli Borgia sea Tezcatlipoca, sobre todo porque tiene diferentes aspectos. Y en este caso estamos concluyendo una trecena donde apareció Tezcatlipoca con el aspecto de Tepeyoloctli, pero también vamos a tener a Tezcatlipoca durante estos 13 días y dentro de la siguiente trecena que es importantísima, y aquí por eso quiero hacer énfasis en esa secuencia,
porque venimos de Tlazolteotl y Tepeyoloctli, vamos a tener a Tezcatlipoca por duplicado en esta trecena, y vamos a llegar a la siguiente trecena donde vamos a repetir la regencia de Tlazolteotl en la trecena Seolin, incluso uno de los nombres que recibe Tlazolteotl, de los apodos que tenía Tlazolteotl en todas sus aspectaciones, sea Seolintzin, para que entendamos la relación tan estrecha que tiene Tlazolteotl con la trecena Seolin, y ahí va a aparecer un ave, sí, un Coscacuautli, que precisamente aparece con la Astacheli, y hace también una referencia directa a Tezcatlipoca. Así que en estas tres trecenas, en este trío que viene, hay una vinculación, debemos tener una vinculación y sobre todo un uso del tonali muy relacionado con el personaje de Tezcatlipoca. Pero aquí nos encontramos en el núcleo de ese ciclo de tres trecenas, y vale la pena entender cómo ya de inicio Tezcatlipoca está siendo un espejo con el propio Iztlacoliuqui. Iztlacoliuqui, que aquí entonces va a retomar dos de sus elementos centrales, dos de los elementos que lo identifican, el gorro, entonces ahí nos hace pensar en eso, y el otro, los ojos cancelados. Me gustaría también tener en cuenta y partir, Ángel María Garibay lo traduce como exactamente a Iztlacoliuqui como cuchillo curvo de obsidiana. Y eso precisamente es metafórico totalmente, nos hace pensar en el viento helado. El viento, ustedes se dan cuenta, el viento helado cala, corta, lastima cuando lo sientes, cuando te golpea. De alguna forma lo que nos está remitiendo también es ese viento frío, que es realmente provoca hasta una sensación lastimosa en el cuerpo cuando nos golpea muy fuerte. Hay aquí lugares en el altiplano donde soplan vientos muy helados. Aquí en el estado de Tlaxcala he conocido lugares donde realmente Iztlacoliuqui se hace presente. Así que imagínense transferir esa identidad de Iztlacoliuqui como una metáfora. Es un viento, es intangible, pero también corta y rasga. Lo intangible corta y rasga. Y aquí también hay que tomar en cuenta siempre el punto de partida de la trecena, eh, como la imagen que le da sentido a la trecena misma. Y aquí no olvidemos que partimos del elemento Sequetzpalin, uno, lagartija, que está regido directamente por el señor Huehuecoyotl, que representa la energía creativa, el disfrute de la vida, la danza, pero dentro de todo eso y por su propia representación como regente de Quetzpalin, recordemos que representa el impulso sexual. Se les lo llama el Numen o Dios del impulso sexual, así que hay que tener en cuenta que esa energía, ese tonali, es el punto de partida. Literalmente ese tonali, repito, es el punto de partida. Incluso si ustedes se dan cuenta, y aquí me gustaría desglosar un poquito esa imagen que está ahí frente a Iztlacoliuqui, porque viene de Iztlacoliuqui, que es precisamente el personaje que está cayendo, y que yo siempre lo asocio a dos cuestiones. Recuerden que ese personaje, ese personajito que está en esa posición, aparece en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones dentro del almanaque de trecenas. Una de ellas, precisamente, es en la trecena Sesóchitl. Aparece una imagen muy parecida, y que en su momento, cuando analizamos aquella trecena, decíamos incluso ese personaje se parece al personaje que está con Huehuecoyotl en su imagen de glifo, y que es un personaje que está como en una posición de danza, una posición así genuflexa. También cuando lo comparamos con la imagen de Huehuecoyotl, ya lo veremos en el análisis de mañana de Tlapohuía, nos damos cuenta que es una posición que imita a Huehuecoyotl, que está en un acto, en una posición dancística, pero también muy sexual. Así que la referencia es clara a la energía sexual. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque precisamente eh, la energía sexual, el tonali, llamamos la energía sexual creativa. Recuerden que tenemos que hacer asociación de palabras para poder darle sentido a la traducción de un término. Y en este caso, tonali se traduce muy bien si decimos energía para engendrar, para vivir, energía, el impulso vital y la energía sexual y creativa. Toda esa gama es el tonali. Bueno, el tonali está representado aquí con un especial énfasis en la energía sexual, que recuerden que se activa cuando nosotros hacemos actividades como, bueno, el propio sexo activa toda nuestra actividad cerebral y mucho más allá en nuestro ser, también la actividad onírica y también la meditación. Diferentes tipos de meditación activan de manera muy poderosa esa edad, lo mismo que practicar las artes en un nivel de éxtasis. Y al hablar de artes hablo incluso de las matemáticas y de la literatura y de todo aquello que pueda llevar
nuestro ser a un nivel distinto, se activa en ese momento. Creo que tiene mucho que ver la posición de ese ser que sale de Iztacoliuqui y ese viento que rasga como un Tecpatl tiene mucho que ver con esto que nos va a abrir en esta trecena muchos conceptos y portales. También quisiera relacionar esa imagen con la 11ª columna de esta trecena, que es precisamente esa imagen de la cual hemos hablado mucho. Aquí la voy a mostrar para traer la colación en el contexto de lo que estamos hablando. Me remite mucho a esa imagen porque precisamente se encuentra en esta misma trecena. En esta trecena, cuando estemos aquí, precisamente en Matlacli, Guansé, Ocelotl, vamos a llegar a esta imagen y si se las pongo así, se van a dar cuenta que tiene ahí una cierta similitud, por lo menos es algo que está cayendo, que está desplomándose hacia abajo y que a mí me hace pensar mucho en eso. Lo digo precisamente porque a quien tenemos enfrente es precisamente a Tezcatlipoca, que si ya tomamos como base esa relación que existe entre ambos números, están el uno frente al otro. Casi puedo decir, es como si yo entro a la conciencia del sueño, al sueño florido, al Temixoch, y estoy viéndome a mí mismo, mi cuerpo yace ahí muerto, envuelto, ¿sí? Las diferentes formas que tenemos de morir. Recuerden que estamos en el Huitzlampa, y en el Huitzlampa también ahí tenemos a Malinali, que va a estar presente en esta trecena, que también es una forma de ir al Mictlan. Los seres vegetales también mueren. Estamos precisamente hablando, ahora que hacía el Tlacuilo alusión a ese viento que termina durante ciertos ciclos con la vida, nos damos cuenta que también las semillas son las plantas y los vegetales en Mictlán. Están muertos temporalmente, también ellos acuden. Entonces, todo el sistema vital depende de esas idas a Mictlán, a veces definitivas cuando morimos, pero también cotidianas, que vale la pena practicar. Entonces, de alguna forma, también vemos a Tezcatlipoca parado encima de esa montaña, de la cual vimos también parado ahí encima de esa montaña Tepeyoloctli y a otros númenes, pero ahí lo vemos con la cueva dentro. Ahí está. No olvidemos, ya lo veremos más adelante, también por ahí hay una representación de Iztlacoliuqui, donde está con el gorro, los ojos vendados y que incluso aparece en el Cospi, incluso aparece aquí con la boca rodeada con esa textura de ocelote que nos remite a Tepeyoloctli. Así que ya entendamos toda la relación que hay entre Tepeyoloctli y Tezcatlipoca, Iztlacoliuqui, todo eso forma parte de un sistema, de un tipo de numen que hay que entender perfectamente en esta trecena, y por ello está Tezcatlipoca ahí como el guerrero arquetípico, que cuando se convierte en Tepeyoloctli, que es de donde viene, entra en la profundidad del ser, y aquí ya en la imagen de trecena lo estamos viendo en la montaña, y de hecho ha lanzado un ataque en contra de sí mismo, ¿no? Como si de alguna forma estuviera sacudiéndose a sí mismo, pero ese ataque así ha fallado, está rota la lanza que le ha lanzado. Él tiene lanzadardos en la mano, ha fracasado ese ataque porque precisamente lo que tiene Tlacoliuqui es que es extremadamente poderoso. Dicen los cronistas del siglo XVI que estaba relacionado con el pecado y el castigo ante el pecado, traduciendo, digamos, a la realidad de lo que los documentos como el Borgia expresan, es precisamente la justicia. ¿Sí? Fue la forma que tuvieron los frailes de expresarlo, pero en realidad estamos haciendo una expresión de Iztlacoliuqui a la justicia. La justicia, recuerden que es la integridad, que es del ser. Lo vemos claramente cuando lleguemos a Acatl, en esta escena vamos a tener Acatl también, y precisamente cuando lleguemos al Tonali que involucra a Acatl, vamos a tener una conjunción preciosa de Iztlacoliuqui en esa oportunidad. Pues ahí está el Icpali vacante con el mazo ahí del ajusticiamiento presente. Simplemente nada más para cerrar mi comentario, la vasija enfrente de tamalitos, una vasija preciosa, una vasija hermosa, que de alguna forma también podemos encararlo y podemos decir que también nos está poniendo de frente a la posibilidad, ¿no? De que a veces las situaciones no son del todo, fíjense, la vasija volteada puede representar muchas cosas, ¿no? Puede representar en algún momento dado, pues la falta, la ausencia, ¿no? Está hacia abajo, pero también si lo podemos ver en retrospecto, también nosotros mismos en esta trecena, un poco que estamos hablando de conceptos de transformación, de cambio, sobre todo de mutación, como Tezcatlipoca, que está ahí pisando ese espejo y transmutando de un plano a otro, de alguna forma también nos está exponiendo la necesidad de ver todos los aspectos de la vida y, por supuesto, el pulque, que no puede faltar, florido, hermoso,
con todos esos adornos que siempre también nos remite a ese valor hacia la guerra, la introspección y el estado de bienestar que siempre el Huitzlampa y su naturaleza misma nos habla del estado de bienestar. Tendremos incluso la presencia de Pactécatl ahí en el número 9, así que entonces todos estos elementos van conjuntándose. Ya abundaremos entonces en los diferentes aspectos con los que se ha representado en otras imágenes y en otros documentos a Iztacoliuqui y a esta misma trecena, pero creo que ya tenemos una idea de la clase de reflejos que nos está dando esta imagen de manera muy literal, el mismo Numen frente a sí mismo y nosotros frente a él, entendiendo la naturaleza de ese transcurrir, partiendo de ese tonal y seco expali. Así es, Rolando, muchas gracias por los comentarios. Vamos a continuar analizando otras imágenes que son equivalentes a esta en otros documentos, pero que también nos van a ayudar a comprender todavía mejor lo que acabamos de explicar a través de los atributos de los personajes, los contextos en los que aparecen y, por supuesto, la función que tienen dentro de cada uno de estos contextos y que son patrones de diferentes momentos dentro del sistema de Tonal Powali. Aquí vemos la imagen que corresponde, que es el equivalente de la lámina que corresponde al códice borbónico de la trecena Sequenzpali. Es decir, esto que hemos estado analizando hasta el momento, la imagen del Borgia en su versión revitalizada, ¿sí? Esta misma imagen tiene su equivalente en esta otra, pero en otro documento, en este caso el documento mexica, conocido como el Códice Borbónico. Vamos a hacer zoom para acercarnos a la imagen y poder ver con más detalle. Y vamos a observar que aquí está apareciendo también el señor Iztacoliuqui como el más grandote, el personaje principal. Por lo tanto, inmediatamente sabemos que la regencia corresponde a él. Peculiar que no tenga Ipali, aquí él no está sentado en el Ipali, pero indudablemente es el numen que acompaña a la trecena. Aquí se hace énfasis en otros detalles que en el otro documento a lo mejor no es que pasen desapercibidos, pero en ocasiones se enfatizan más unas cuestiones que en otros. Y esa es la riqueza de poder hacer un análisis comparativo de imágenes que son equivalentes y que transmiten la misma información. Aquí Iztacoliuqui aparece también de color blanco. Aquí si hay algo en lo que le ponen énfasis es al color blanco. Toda su vestimenta es blanca, absolutamente, totalmente blanca. Todos sus adornos, todos sus atributos, todo excepto los adornos que están cerca de su cara, como el yacamesli que tiene en su nariz, algo muy peculiar, una luna que adorna su nariz. Aquí no vemos la venda en los ojos, pero sí vemos que tiene la vista cancelada, puesto que tiene la máscara, ¿sí? Vemos el gorro curvo, con picos, con el mismo decorado, ese sí corresponde tal cual pues es exactamente igual que este, ¿sí? Aquí no tenemos los picos, pero tenemos el gorro curvo, y eso es característico color blanco y negro que decoran su rostro y el gorro. Y por supuesto también algunos adornos de color azul que, bueno, resaltan mucho sobre todo el color blanco y que inmediatamente nos remite a lo que acabamos de mencionar acerca de el frío como uno de los elementos asociados a Itztlacoliuqui. Entonces, aquí no vemos a Tezcatlipoca, ¿sí? Aunque sí lo estamos viendo, ya explicamos la razón, lo estamos viendo en la forma de Iztacoliuqui, pero la otra forma, la forma que describimos como su parte espejo y que correspondería en todo caso directamente al numen principal de ese complejo, pues aquí no aparece, ¿sí? Lo cual también no es que le quite importancia o presencia, pues hoy no están omitiendo datos, no, el dato es correcto y está seguramente contenido en la misma imagen de Iztacoliuqui. Y es interesante ver que enfrente de él, el elemento más grande de los que vemos enfrente de él, uno de ellos es un escudo. Eso es algo interesante. Es un chimali, un escudo, que sabemos que es uno de los emblemas y de los atributos principales y característicos del guerrero arquetípico que es Tezcatlipoca. El resto de elementos, la mayoría corresponden a prescripciones o detalles que nos describen una ofrenda, partes de la ritualidad, en qué momento se realiza, qué otros elementos se van a utilizar, etcétera, etcétera. Lo interesante es que todos los elementos, ustedes los observan, todos parecen estar sangrando, como si tuvieran una herida, un corte, una escisión, sí, una herida de la que está manando sangre.
Y lo tenemos en todos los elementos que aparecen alrededor de él. Vean, la flecha, esta otra vasija, este sahumador, el copal chiquipili, el chimali, esta piedra, todo absolutamente pareciera haber sido herido, haber sido hendido, cortado, y de esas heridas precisamente surgen unos chorros de sangre. Vean acá abajo también, ¿sí? Hay dos personajes muertos, por cierto, un hombre y una mujer, que han sido, al parecer, ahí tienen piedras alrededor. Hay una ofrenda de tamales, hay una serpiente bicéfala, hay una serie de elementos que complementan la lectura y seguramente añaden información que en el Borgia no aparecen, pero que, bueno, nos están informando de más cosas, tal vez al nivel de detalle de qué elementos se llevan a cabo en ese ritual y, por supuesto, su significado tiene que ver con todo lo que venimos comentando. Vamos a ver la comparación ahora con la imagen correspondiente y equivalente al Códice Vaticano B, así es como se conoce este documento, y también corresponde a la regencia de la trecena secuencial. Aquí podemos observar, como siempre lo decimos, que los detalles que presenta el Vaticano B son idénticos a los del Borgia. Son los mismos elementos, prácticamente las mismas posiciones, pero con otro estilo distinto, cosa que no sucedía en el Borbónico, donde muchos elementos cambian de lugar, unos se omiten, otros se enfatizan. Hay una forma distinta de comunicar lo mismo. Sin embargo, el Borgia y el Vaticano B prácticamente son paralelos en ese sentido. Y aquí vemos a Iztacoluqui otra vez configurado como un bulto mortuorio. Aquí sí de forma un poco más está compacta, ya aquí ni siquiera está sentado, parecía estar más colocado ahí, ¿no? Como un bulto, como una pelota, así, que tiene una configuración muy peculiar. Pero el color blanco y la forma del bulto, pues es lo principal y eso está bastante bien logrado a través de este dibujo que sí está sentado en el Impali de los señores. Lleva su característica máscara, sí, su máscara con su burro curvo, torcido, esas franjas blancas con gris aquí lo matizan un poquito con el color gris, pero también es inconfundible el predominio del color blanco en toda su vestimenta, su tocado, incluso tiene unas plumas muy bonitas de color blanco. Creo que esas plumas son de totola, sí, de las guajolotas de color blanco. Y, por supuesto, la venda que aquí está un poquito, bueno, no vemos sus ojos, por supuesto, porque tiene la máscara. Sin embargo, sí vemos un moño ahí en la mitad antes de que arranque la curva, y ahí es donde podemos también ver que el motivo de la venda en los ojos pues está presente también, a pesar de que tiene la máscara, ya por lo tanto pues sabemos que su vista está cancelada. Pero también vemos una flecha que está rota, esta que está aquí, clavada en su frente, cuestión que por cierto no mencioné en la anterior, pero que sí está colocado el elemento del acatl, de la flecha, que pareciera haberle sido lanzado seguramente por Tezcatlipoca, que está precisamente, vean cómo tiene en alto, del lado derecho, su atlatl, su lanzadera de dardos. Probablemente el mismo Tezcatlipoca le lanzó un dardo a Iztacoliuqui y este dardo está quebrado. Pareciera haber llegado a su objetivo, pero al llegar allí se quebró, se rompió. Es un elemento peculiar que se repite, se reitera en esta otra imagen del Vaticano B. Vean, aquí está. Pero además aquí aparece un elemento extra que es una gran espina de maguey muy bonita, muy decorada, con una enorme, y digo enorme en relación con los demás elementos que aparecen, es una flor que la pusieron ahí en grandota para que se note que lo que estamos donde está colocado es algo importante, es algo que la flor le añade esas cualidades de belleza, de florecimiento y por lo tanto también de sagrado, de florido. Hay muchas ideas que hemos escuchado hablar de la guerra florida o esto que es florido, lo florido, lo florido. No es algo, no es un adorno banal, es algo que le confiere una cualidad y una importancia, un significado superlativo a todos aquellos elementos que están adornados con esas enormes flores. También adornado de flores, lo podemos constatar. Además, son los tamalitos que de igual manera vemos volteada la vasija con sus flores aquí, ¿sí? Y también flores tiene de otro tipo, pero también florecitas. La espuma que surge de la olla
que también vimos en la otra, la olla de pulque, que aquí también es de un color como el barro, ahí se ve la espuma de color blanco, ¿sí? Las florecitas, y una serpiente de color amarillo con puntos rojos, negros, como la base, como el lugar donde se asienta la, la vasija del pulque, y por supuesto, el hombrecito que se precipita, que parece caer, ¿sí? Que vean la posición, lo de aquí de plano lo voltearon por completo, vertical, para precisamente enfatizar la caída de ese personaje, que es parte también del contexto de la imagen. Aquí también la ausencia de Tezcatlipoca, del otro personaje, como parte de la escena, pues es notoria, porque como dijo al inicio, Vaticano B y Borgia comparten paralelismos prácticamente idénticos, trascendiendo la cuestión estilística. Los elementos siempre son exactamente los mismos y en este caso, pues esa regla se rompe porque no aparece el Tezcatlipoca negro como el que equilibre la escena como co-regente de la trecena. Y bueno, pues aquí mencionar también lo que ya hemos reiterado y repetido mucho en esta sesión, que Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, porque recuerden que existen Tezcatlipoca negro y el rojo, como una dualidad dentro del mismo concepto de Tezcatlipoca, que asimismo lo separa en dos diferentes aspectaciones, que son el negro y el rojo, cada uno de ellos con sus funciones, evidentemente, y cada uno de ellos también con sus propias advocaciones. Pero hablando particularmente de Yayauqui Tezcatlipoca, vemos ahí que él se convierte, se manifiesta, se metamorfosea en muchas figuras, entre ellas el llamado Itztlacoyuqui. Y aquí aprovechamos también para mostrar, ahí arriba de cada uno de ellos hay un tonali. ¿Por qué? Porque recuerden que los tonalti están asociados como conceptos, como arquetipos, y nombran a una serie de ideas y se le dan nombre a prácticamente todo. Es decir, el nombre de Yayauqui Tezcatlipoca, uno de sus nombres, vamos a decirlo así, porque también hay varios tonales asociados a un solo personaje. Uno de los nombres principales de Yayauqui Tezcatlipoca, el más conocido es Zetecpatl, uno que hemos también mencionado frecuentemente, pero también detenta el nombre de Nahui Mazatl, cuatro venado. Obviamente, este tonali corresponde a esta trecena y, por supuesto, cuando se metamorfosea en Itztlacoyuqui, lleva el nombre de Sequetzpali. Es decir, el mismo señor de la trecena lleva el nombre de la trecena. ¿Sí? Eso no sucede en todos los casos, pero en este caso particular, sí. Los dos tonaltin que estamos viendo ahí como nombres específicos, como tonales específicos, que le dan nombre y sentido a estos personajes particulares, ambos corresponden a esta trecena. Entonces, Yayauquitz-Catlipoca, bueno, aquí lo que platicamos de la asociación, el señor de las heladas, el frío y las nevadas, lo que nos platicaba Rolando, ¿sí? Podemos conectarlo a muchos niveles este significado. Y me gustaría presentarles también esta imagen que corresponde a la lámina 50 de la Moschli Borgia, ¿sí? Una sección que corresponde prácticamente después de habernos presentado las escenas cosmogónicas, esa parte central del Borgia tan fascinante y enigmática, donde se nos platican algunos episodios mitológicos, algunos periplos, algunas acciones y algunos actos de creación muy importantes. Poco después de eso, toma importancia otro tipo de símbolos y vuelve el documento a tomar un formato de tablas de tableros, a donde nos presentan como uno de los datos principales a partir de allí al número 5. Y precisamente hay una sección que es la sección de los rumbos, y esta corresponde precisamente a esa sección donde se nos muestra el rumbo del Tlampa, sí, el rumbo norte, en esta imagen, y ustedes pueden ver cómo hay varias escenas, hay varios elementos, ahí parece ser un amasijo de figuras, pero todas tienen un orden específico, y lo que estamos observando, vamos a aprovechar que la tenemos aquí en pantalla, hay 9 episodios o 9 escenas que corresponden a las características de cada uno de los rumbos, es decir, esta imagen se repite 4 veces, bueno, no se repite la misma, hay 4 láminas que tienen esta misma configuración y en cada una de ellas vemos los mismos
las mismas escenas con distintos personajes, significando con ello algo peculiar para cada uno de sus rumbos. Y en este caso, el rumbo norte nos presenta aquí, hay una batalla, miren, ¿sí? Hay un ser que está siendo sacrificado, hay una batalla, un enfrentamiento, hay un descenso, y digo descenso porque vean la posición como de caída, como que están en picada, justamente como el hombrecito que acabamos de describir, el que acabamos de ver, ¿no? La posición de caída. Muy peculiar, aquí se repite y vemos como quienes están descendiendo son un Macuiltón Aleque y una Cihuateteo. Luego también vemos un encendido de fuego en esta esquina. Luego recorremos acá, vemos un árbol que está naciendo del cuerpo de un numen femenino descarnado. En este caso es un árbol espinoso, con dos mitades de colores distintos, con un águila encaramada en él. En la parte de arriba la escena de ofrenda en un templo muy suntuoso, muy bonito, muy grande, adornado con tecpat, y a donde precisamente está ofrendando este personaje, que por cierto tiene varias atribuciones y características muy interesantes, pero hoy nos interesa enfatizar su asociación con los detalles y las características gráficas de Iztacoliuqui, y vean cómo tiene los emblemas de Tezcatlipoca en la cara, tiene esas franjas negras en la cara, además de otros elementos que ahorita voy a mencionar, pero peculiarmente tiene su gorro curvo exactamente idéntico al que venimos describiendo, y eso ya inmediatamente reconocemos que Iztacoliuqui está presente como parte del conglomerado de atributos que se suman y que no son los únicos, pero que nos dan la pauta para entenderlo y leerlo como Iztacoliuqui, porque además tiene otras cualidades. Tiene el yacamestli, esta luna en la nariz, pero vean cómo también tiene una franja amarilla que recorre todo su rostro desde la frente y abarca hasta la nariz. Eso es un rasgo característico del señor Quetzalcóatl. Eso es muy interesante mencionarlo. O sea que de alguna manera también tiene atributos del otro personaje, el otro personaje que también siempre va de la mano con la dualidad de Tezcatlipoca, y vemos una mano de color blanco pintada alrededor de su boca, que es una característica precisamente de los Macuiltón Aleque. Aquí vemos, aquí, véanlo. Aquí vemos esa manita de color blanco y ese maquillaje tipo Tezcatlipoca. Bueno, pues es una característica de estos personajes y que también pues los asocian justamente a los ámbitos y al complejo de Tezcatlipoca, al menos gráficamente, sí vemos una clara distinción, una clara asociación de ellos a través de sus atributos gráficos. En la mano lleva una lanzadera de dardos, como lo vimos en el Borgia, y además hay un corazón que está siendo ofrendado en un templo nocturno, a donde hay noche ahí dentro, hay una luna llena de agua, pero que tiene un tecpat ahí dentro, y vean cómo el templo completo, todo él está adornado de los tecpats. Recordemos que ese tecpat es uno de los emblemas también y uno de los tonales asociados a Tezcatlipoca, como ya mencionamos. La otra escena que podemos ver junto es una escena de un sacrificio, en un árbol también diferente, donde también hay el emblema de la noche, y vemos a un ocelote y a un águila siendo decapitados, con chorros de sangre, rodeando aquí el emblema de la noche. Luego vemos una escena donde al parecer hay un tonaltín que se insinúa ahí, con un numeral 4 y un chanchuto tolling. Luego una pareja, un hombre y una mujer que yacen bajo una manta, están unidos por la cintura mediante esta manta. Evidentemente estamos atendiendo a un acto sexual que está llevando a cabo ahí entre un hombre y una mujer, un acto de creación máxima. Luego el Macuiltonaleque, otra vez aquí aparece el Macuiltonaleque, luego vuelve a aparecer aquí debajo, sentado en un taburetito que está ahí, un asiento adornado con la piel del ocelote, y por último vemos otro Icpali, a donde está colocado también un tonali, o más bien un xutonali, es decir, el nombre de un año. El año es 4 conejo. Nahui, Tochtli, Xiwit. Esas son las 9, digamos, las 9 escenas que corresponden a cada una de las láminas de los rumbos. Y este que estamos mostrando aquí, bueno, la traje a colación y aproveché para explicarla, porque nos presenta una versión distinta del señor Itztacoliuqui, que es quien, bueno, hoy nos está eh, acompañando como el patrono de la tercera en que va a iniciar. Vean, aquí está el acercamiento de la imagen.
Ya hemos escrito algunos de sus detalles, pero bueno, ahí está. También, por ejemplo, vean cómo dibujan a Iztacoliuqui en el documento conocido como Códice Vaticano A o Códice Vaticano Ríos. Este documento corresponde ya a una época posterior en la que, bueno, las personas que hacían esta labor de ilustrar estos documentos copiaban lo más fielmente que podían de otros documentos anteriores o de lugares a donde podían ellos constatar o copiar la imagen, pero ya podemos ver un cambio un poco y una forma distinta de dibujar a los personajes, pero por fortuna esos documentos son tan tempranos en la época de la invasión, donde, bueno, al parecer todavía había personas que conocían los detalles, que le daban coherencia a la gran labor de la Tlacuiloli, a la labor de los tlacuilos de la antigüedad. Y aquí vemos que Tlacolique conserva sus emblemas, conserva sus detalles y los colores que lo hacen característico e inconfundible. Y por si nos faltara datos para identificarlo, bueno, pues ahí arriba tenemos la ayuda del texto que dice claramente Ixtlacoliuqui, ¿sí? Ixtlacoliuqui. Ahí está el nombre escrito en náhuatl, pero bueno, ya con grafía, con caracteres latinos. Bueno, pues ya es uno de los recursos de hibridación y de convivencia de dos tipos de escritura distintos, la iconográfica junto con ya la de caracteres. Pero bueno, vean cómo Iztacoliuqui conservaba aún los detalles que hemos descrito hasta el momento y que bueno, ya aquí ustedes los pueden reconocer. El color blanco predominando, los ojos cancelados por completo por la máscara y los moños, el yacamestli, la luna en su nariguera, el cuchillo, el gorro curvo, en este caso no lleva negro y blanco, lleva rojo y blanco, peculiar, la flecha que atraviesa todo su sombrero y todos los adornos de papel, también de un color predominantemente blanco. Por último, el que mencionó Rolando hace rato, el del Cospi, donde vemos precisamente otra versión de Iztacoliuqui, esta sí muy parecida, vean los detalles, muy parecida a la del rumbo norte, es bastante parecido el tipo de versión que de Iztacoliuqui, pero no puede faltar la flecha en el sombrero curvo y por supuesto la venda en sus ojos y el yacamesli en la nariz. Y en este caso también la boca rodeada de la textura de la piel del jaguar, lo cual también lo asocia, como mencionó Rolando, al señor Tepeyolojtli. Además está punzando la oreja, vean, directamente con un punzón de hueso, con una lesna, y lleva además una ofrenda que lleva copal chiquipili y lleva un sahumador. Se está acercando para ofrendar, para ritualizar en el templo a donde está colocado ahí también un tecolo. Casi todas las imágenes nos ayudan a dar una comprensión más amplia, porque yo creo que cada una de las tradiciones se enfocaba en destacar determinados elementos y cada una de esas tradiciones nos decía algo. Cuando vemos, por ejemplo, esta imagen, tenemos todas las cualidades asociadas y enfatizadas y añadidas, eso que yo decía acerca de la relación con Tepeyoloctli. Cuando vemos, por ejemplo, todos los anteriores, por ejemplo, el Vaticano, nos da una explicación muy clara porque aparece la espina de Maguey y entonces tiene sentido por qué en la otra imagen aparecen todos los otros elementos sagrados. Si pudiéramos regresar al principio, bueno, no, cuando empezamos en esta sección, antes, por favor, poquito antes. Aquí, eh, siguiente. Eh, Aquí en esta imagen del borbónico me llama mucho la atención. Recordemos que el borbónico sí ya está hecho en la época de transición, ya con la llegada de los europeos. Algo que lo distingue claramente eso es que si ustedes se dan cuenta, todavía las imágenes apuntan de derecha a izquierda, pero el orden de lectura tiene que ser de izquierda a derecha al uso europeo, porque si estamos empezando en Sequet Hispanic, que está en la parte inferior izquierda. Entonces, digamos que está al revés, ahí se da uno cuenta, pues que ya hay una influencia, hay un cambio, hay una transformación. Ahí está abajo, miren, Sequet Hispanic, y atrás está Omecoatl, y de hecho tendrían que haber empezado por este lado, tendría que estar al revés, ahí se da uno cuenta que ya este documento tiene una influencia distinta, pero aún así es tan primigenia su elaboración
que nos aporta elementos que, como pertenecen a otra tradición, a la tradición mexica, nos enriquecen los elementos. Y a eso digo por todos esos elementos que están ahí sangrando, está la espina de maguey chorreando, las dos espinas de maguey que están chorreando sangre. Hay otros elementos ahí, si ustedes se dan cuenta, hay dos vasijas incluso que ahí sí están completamente volteadas, volcadas y regadas. Hay una vasija con un líquido precioso y está regada, y está otra con un contenido que también está regada, es un polvo, puede ser incluso pinole, que recuerden que también es una forma que se tenía de almacenar por largo tiempo el producto del maíz. También ahí está presente y hay elementos que están sangrando, hay ahí unos personajes que algunas explicaciones dicen que están lapidados, como sea, los vemos ahí que están recostados. Y lo que sí podemos ver son vinculaciones directas con el sacrificio, muy claramente expresadas, también con alguna forma la muerte. Y a este Iztacoliuqui le vemos claramente la Yacamestli, que en la otra representación no la vemos, pero aquí también sí está presente la Yacamestli, lo cual es una vinculación muy directa con ese personaje que es la Solteo, la noche, la nocturnidad, la parte femenina. En la otra imagen del Vaticano, pues se confirman esos elementos y además aparece la espina de maguey sangrante, lo cual también nos remite a pensar que es un periodo de sacrificio. Y el personaje, como se los decía yo, está totalmente caído, está totalmente cayendo, que hace esa relación directa. Y ahí también quiero hacer un énfasis muy grande, porque recuerden que todas las imágenes del Huitzlampa están directamente vinculados a ese almanaque que la doctora Mikulska le decía, el de medias trecenas, que corre desde la lámina 18, y en ese último tramo, que está justamente la lámina 18, una imagen que hemos comentado algunas veces, donde se ve el Mictlampa, está asociada al último tramo, a los últimos 5 tonaltin de todas las trecenas del Huitzlampa, que en este caso también estarán. Pero, ¿qué cualidad tiene de peculiar esta específicamente? Que cuando nosotros nos encontremos en Matlacti Acatl, 10 Carrizo, vamos a empezar a la parte de los guerreros, la que llamamos ese tránsito de los guerreros, y vamos a tenerla justo para cerrar la vuelta completa por esta tercera vuelta por el Tonalpowali, la vamos a cerrar con esos 4 Tonaltin dentro de esa faceta que está dentro del Mictlampa según el otro almanaque que complementa. Aquí recuerden, todos los almanaques, incluyendo la imagen que vimos de rumbos, todas son complementarias, nos van ampliando y detallando diferentes aspectos de la información relacionada con qué, pues con el Tonali, con la explicación completa del Tonalpowali. Entonces, en este cierre que comienza desde Chignahui y Malinali, recuerden que son los últimos 5 Tonaltin los que son afectados por ese almanaque de la lámina 18 del Borgia, que, donde se ve el Mictlampa, que empieza en Chignahui y Malinali, vamos a llegar a Matlacli Acatl, y ahí Matlacli Acatl vamos a tener el énfasis de la trecena, porque la regencia del glifo lo tiene Iztacoliuqui y la regencia del numeral lo tiene Tezcatlipoca. Los dos númenes que aparecen como regentes van a estar presentes en ese tonali, ¿no? Y comienza la circulación que cuando lleguemos a Ocelotl, donde va a estar Tlazolteotl, sí, la de la nariguera, la Yacamestri, la nariguera en forma de luna, cuando lleguemos ahí, vamos a tener precisamente la caída del personaje a la oscuridad. Veíamos en la otra imagen del rumbo norte, me gustó mucho eso porque ahí precisamente vemos integrada la Yacamestli con Iztacoliuqui por el gorro, pero también a Tezcatlipoca, también los Macuiltonalequi, que de alguna forma yo diría que es la conexión, es el número que le da conexión a la parte mítica, a la parte de los mitos dentro del Borgia, con la parte de la vida cotidiana, ¿sí? A los Macuiltonalequi, que también se hacen presentes aquí en esa identidad, que fíjense, lo que debemos entender, se están agregando los atributos de diferentes números, el de Tlazolteotl, incluso el Teocuitlacómatl, que recuerden que está vinculado a todos los númenes ígneos que están relacionados con Tonacatecuhtli. Tiene, en lugar de tener pendiente obvio de Tezcatlipoca, tiene un Teocuitlacómatl, El anáhuatl. en lugar de tener el Anáhuatl, tiene el Teocuitlacómatl, que lo vincula directamente a Huehuecoyotl, que lo vincula a todos los números relacionados con Tonacatecuhtli, incluso a todos los solares como Tonatiuh lo tiene ahí presente, pero también tiene la parte de Quetzalcóatl. Es un aspecto de integración en el rumbo norte. Y justamente
en ese oratorio en que se encuentra, donde vemos un flujo de agua, donde está la luna con un flujo de agua, que sabemos que eso siempre nos remite al vientre materno, ahí está Tecpatl, tal y como también aparece en esa imagen que les estoy refiriendo del rumbo norte, que pues, ustedes pueden ir a ver en el Borgia, ojalá puedan incitarlos a ir a abrir esa lámina 18, y ahí van a encontrar que precisamente también está un Tecpatl dentro de una luna, y ahí es donde vamos a poder encontrar precisamente esa imagen. Así que si establecemos una relación entre elementos, creo que vamos a llegar incluso a una parte muy enfática y peculiar de toda la vuelta completa de este Tonalpowali, la tercera vuelta del Tonalpowali. Vamos a tener un cierre altamente guerrero y que va a culminar precisamente aquí, cuando lleguemos al último tonali de esa trecena, que será Matlacli, Guanyay, Coscacuautli, y que la señora Itzpapalotl nos dé el cierre definitivo, pues habremos transitado por esta trecena tan interesante. Así que, bueno, todas estas imágenes entonces nos dan una construcción, un arquetipo mucho más completo, porque aquí recuerden que tenemos un arquetipo general que engloba toda la trecena y que en este caso está dividido, está totalmente espejeado, incluso hay un contacto entre ellos, ¿no? Como lo decíamos hace un momento, un espejo muy, muy verdadero, y ya iremos describiendo día a día cómo ese tonali va cambiando, se va transformando y nos va llevando a transitar por el conocimiento y el aprendizaje de cómo utilizar en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo y sobre todo en nuestra consolidación como seres que conjuguen a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca en nosotros mismos. Bueno, pues todos los aspectos los vamos a aprender en esta trecena gracias a estos elementos que tenemos ante nosotros. Gracias, Rolando. Vamos a continuar con unas últimas imágenes que aquí he elegido precisamente para terminar de conocer todas las expresiones gráficas donde aparece Iztaccíhuatl y todos los ámbitos donde él influye y también tiene pues eh, alguna función. Es interesante ver algún detalle que quiero que noten en estos dos. En el Vaticano A, que ya lo escribí hace ratito, fíjense cómo la mitad de su cuerpo, del lado izquierdo, digamos, el lado derecho, perdón, tiene su mano y su pierna de color de la carne, del color de la piel, pero su mano y su pie izquierdos están pintados al estilo chichimecat. Y ese motivo se repite en esta imagen. ¿Sí? Las dos mitades del cuerpo por alguna razón están pintadas de colores distintos. Y aquí también se llega a ver parte de su pecho, de la carne de su torso, y también tienen el mismo decorado. El yacamesli me daba cuenta, el cuchillo curvo de color rojo con la flecha atravesada, etcétera, etcétera. Los mismos elementos que el Vaticano Ríos están presentes en esta otra versión del conocido como Códice Telleriano Remensis. También Iztaccíhuatl aparece en el Tomanámatl de Obán, por supuesto, también como regente de la trecena, aquí en una versión, digamos, por su estilo tan, pues no tan depurado como el de los otros documentos, pues la verdad es que aquí sí la Afortunado, identificas. ¿La qué? no tan afortunado. No tan afortunado, ¿sí? Aquí también la identificación también ya se dificulta un poco porque los elementos ya incluso sus formas han sido pues no se respetan del todo y en ocasiones pues sí, por ejemplo esto que está aquí en medio colgando, azul, pues ni siquiera se puede ver qué es, ¿no? No, ni siquiera te puedes imaginar qué es esto, ¿no? El dibujo pues sí no es ni proporcionado ni, no sé, no es muy bonito que digamos. Sin embargo, podemos reconocer, ya que describimos las otras que sí están mucho mejor ejecutadas, ya podemos reconocer, si nos esforzamos, algunos elementos y hacer las asociaciones que venimos comentando. Aquí lo peculiar también es que vean cómo tiene, aquí sí aparece la náhuatl, que ya dijimos lo vincula con Tezcatlipoca, aquí sí aparece, pero bueno, el predominio del color blanco, sus adornos de papel, todo es color blanco, la venda en los ojos, la cancelación de la vista, la máscara, el gorro curvo, etcétera, etcétera, sí están presentes. Y otras escenas donde también, a pesar de que no podamos reconocer cada uno de esos elementos, sí vemos que cada uno de esos elementos está sangrante, al igual que dos personas que también, ¿sí? Como en el Borbónico, yacen ahí, un hombre y una mujer claramente diferenciados.
y que, bueno, tienen sangre por todos lados. Ya mencionamos que uno de los tonaltin que corresponden a esta trecena es el tonali Nahui Masat y que, bueno, pues es cuarto tonali de la trecena, la cuarta posición dentro de la trecena, que es esta, ¿sí? Va a suceder dentro de esta trecena, Nahui Masat, cuatro venado, y ya dijimos, bueno, pues que es uno de los nombres asociados directamente a Tezcatlipoca y particularmente a Ixtla Coliuqui, que es el personaje que hoy, bueno, pues nos ha ocupado este análisis. Rolando, ¿algún comentario? Hasta aquí. Ya hemos llegado al final de las No, creo imágenes. que ya abundamos mucho en los elementos, nada más invitarlos a todos a que nos vayan acompañando en el día a día para ir leyendo ya detalladamente cada tonali y viendo cómo toda esta y toda esta información que nos da la imagen de Trecena va teniendo énfasis en diferentes aspectos en cada tonali. Aquí los esperaremos todas las mañanas para ir desglosando cada tonali juntos. Así es. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Gracias, Rolando, por las reflexiones. Gracias a todos los que nos acompañaron aquí en vivo en Facebook Live. Me gustaría también no solamente agradecerles y mandarles un saludo, sino mencionarlos expresamente. Y bueno, voy a ver aquí quienes nos dejaron un mensajito. Gracias también a ellos y a todos los que no nos han dejado mensajes, por supuesto, y a los que nos van a ver en diferido. Gracias por estarnos acompañando. A Luis Mello, a Ciania ND, a Carlos González, a Tlazomazat Herbert, a Marilena Garza y Luna Hanuman. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y por apoyar a Caltonac. Y bueno, pues tuvimos hoy nuestro programa, si no me equivoco, nuestro programa 55 en la secuencia de 7, los programas de tercera. ¿Cómo? 57. 57, mira. Ah, pues todavía más, Sí. más aún el 57 de trecena. Y con esto pues damos por concluida esta sesión que esperamos le puedan sacar provecho. Como dice Rolando, acompáñenos en las demás interpretaciones de cada uno de los tonaltin, donde podemos ir desglosando y tomando como fundamento esto que acabamos de estudiar de estas imágenes, siendo los regentes de la trecena, de alguna manera marcan una pauta en todo lo que va a venirse desenvolviendo a través de cada uno de los tonaltin, los 13 tonaltin que corresponden a este periodo que inicia mañana al mediodía. Así que no me resta más que agradecerles su atención, agradecerles también que nos compartan, que nos visiten, que nos recomienden y bueno, pues que tengan una excelente tarde y sobre todo una muy provechosa trecena Secuetzpalin. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, Orlando. Hasta luego. Buen tonali.